Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuántos están cansaditos? ¿Cuántos están con fortaleza? Gloria a Dios. Él es nuestra fortaleza. ¿Lo creen o no lo creen? Yo sé que anoche tuvimos vigilia, pero aquí estamos al pie de la delantera, como dicen. Hoy vamos a hablar acerca de las parábolas de Cristo. Jesús habló durante su ministerio por medio de parábolas, pero a los discípulos, a los que eran sus seguidores, a los 12 discípulos, se los explicaba acerca del reino. Y Jesús habló acerca de la parábola del grano de mostaza. Y vamos a tratar de desarrollar algunas parábolas para poder entender lo que Jesús dijo, ¿ok? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ok, vamos a hacer algo. Agárrale la mano a tu hermano y vamos a orar mientras los niños salen a sus clases. Esas clases de shofar, si tú quieres inscribir a tu niño, está abierto. También vamos a empezar a dar clases de instrumentos, porque los músicos tienen que dejar legado. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Nuevas levitas, para que la alabanza se mantenga en este lugar. La alabanza es muy poderosa, ¿cuántos lo creen? Y el que ministra es el Espíritu Santo. La gente viene cargada, viene cansada, tal vez peleada, desilusionada, no le pagaron, o tal vez viene enfermo, y a través de la alabanza el Señor hace milagros. Dice que Él se mueve en medio de su alabanza. ¿Cuántos le creen? Y Él trae bendición, trae sanidad. Más que todo, te abre el entendimiento para que puedas escuchar y recibir la palabra que Dios tiene. Vamos a abrir algunas parábolas. Vamos a hablar, si podemos hablar de 3 parábolas, que es muy importante. Y vamos a tratar de desarrollar lo que significa lo que el Señor habló, ¿ok? Vamos a orar. Levanta tus manos ahí. Oremos por mi hermana Cristina Bonilla. Ella tiene 90 años, pero parece de 40 o 50 años. Una mujer muy fortalecida, una sierva muy fiel a Dios. La salvó hasta de morir de accidentes. Un día tuvieron un accidente hace años. Ella me dijo, voy a entregar la herencia. ¿Cuál herencia? Usted se va a quedar todavía. Y es una mujer que da testimonio. Es una mujer que da... Para mí, para mi vida ha sido muy importante. Yo le llevo la Santa Cena allá a su casa y ella siempre me da palabras de consejo. Y es bueno recibir el consejo de los ancianos. ¿Están acá? Porque las mujeres ancianas son las que tienen palabra porque han experimentado. ¿Están acá? Ok, vamos a levantar la mano a tu hermano y pedirle al Señor, ora por tu hermano porque lo fortalezca. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos gloria. Señor, porque todo lo que tú has hecho ayer en la noche, hoy este día, tienes algo muy especial para nosotros. Bendice, Señor, a cada familia que está aquí. Bendice si alguien ha venido enfermo, Señor, que se vaya sano. Gracias, Padre. Bendice también las finanzas para que tu pueblo aprenda a diezmar y a ofrendar, Padre. Bendice también las actividades. Y te pido por mi hermana Cristina, Señor. Bendito Dios, pon tu mano de sanidad en esa arteria. Padre Celestial, Hace 2000 años atrás, tu Hijo amado Jesucristo vino a la tierra y Él llevó toda maldición, toda enfermedad y lo clavó en la cruz y por su llaga fuimos sanos. Señor, abre el entendimiento de tu pueblo para que tu pueblo pueda recibir esta palabra, para que traiga frutos
al 100%, 70% y 30%. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia, ¿ok? Y vamos a ir al verso 31, 32, la parábola de la semilla de mostaza. Jesús siempre hablaba por parábolas. Capítulo 13 de Mateo, verso 31, 32. ¿Ya lo tienen? A ver, un amén pentecostés. Bueno. Otra parábola refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre primero lo tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Pueden tomar asiento, ¿ok? Según William Berkeley, la semilla del ciprés o de la semilla que habla el Señor, del grano de mostaza, es la más pequeña que la semilla de mostaza, pero la verbial en Mateo 17, la semilla de mostaza en Palestina llegó a ser una figura proverbial, y eso habla en Mateo capítulo 17, 20. Toda esta parábola tiene como fin de ilustrar el comienzo, el desarrollo y el alcance del Evangelio. Cuando Jesús vino, agarró primero a 12 y después agarró a 70. Él empezó con un grupo pequeño y esa semilla fue sembrada y esa semilla se esparció por todo el mundo. Ahora, el comienzo del Evangelio es la más pequeña de todas las familias. Por eso en el verso 32 dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ya ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué quiere decir esto? El Evangelio tuvo un comienzo pequeño e insignificante. Jesús y los 12 discípulos, los 70 discípulos, habla de la iglesia. Escúcheme, el Evangelio empezó con los judíos y va a terminar con los judíos. Ahora esa semilla germinó y se hizo un árbol grande. ¿Qué quiere decir? Se expandió el Evangelio. Y eso va a seguir expandiéndose hasta que Cristo venga y se lleve la iglesia. Ese grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo en el verso 31 es la misma vida de Jesucristo de Nazaret compartida con un mundo que, aunque el diablo se haya apoderado de él, por virtud de creación le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieres darle palmas, ¿ok? Ahora Dios hizo este planeta, este mundo, para que el hombre lo habitase, lo cultivase, para que se fructificara, para que ponga los nombres a los animales, a las aves y a los peces. Dios le dio inteligencia al hombre para enseñorearse sobre todo lo que Dios hizo. Y dice que él vio que todo lo que hizo Dios, lo hizo, y dice, todo lo hizo bueno para el hombre. Pero vemos cuando Adán y Eva pecaron, vemos la destrucción. El enemigo tomó control. Aunque el enemigo tomó control, Jesús vino y le pisó la cabeza a Satanás, lo exhibió públicamente, le quitó las llaves de la muerte, del infierno. Por eso Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús envió a sus 12 discípulos primero que vayan al mundo, a la casa de los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Eran los judíos. No entréis por casa de samaritanos,
Le dijo, si no, lleven el mensaje a los hijos primero. Pero los hijos primero lo rechazaron. Dice que a los suyos vino y los suyos, ¿qué? No lo aceptaron. Pero a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Había miles y millones de cristianos que se han convertido, que ya se han ido con el Señor, están con Él. Entonces va a llegar un momento en que cuando venga la resurrección, muchos van a regresar a la tierra a agarrar su cuerpo para irse con el Señor. Y los muertos en Cristo van a ser resucitados primero, y nosotros los que quedemos vamos a ser levantados juntamente con Él, para que el Señor nos va a esperar en el aire. ¿Está acá? Y ese es el plan de Dios, haber traído el Evangelio, haber sembrado esa semilla. Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Para que Él pueda llevar fruto, tuvo que morir, y Él, como murió, también resucitó y está a la diestra del Padre. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Ahora, por virtud de la creación le pertenece al Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Jesús vino a escoger perdón, lo que se había perdido. Tú no has llegado al Evangelio porque querías llegar al Evangelio. Él te escogió, y lo vil, lo que no sirve, Dios escogió. Ahora tú tienes que preguntarte, ¿para qué te escogió el Señor? Pedro dice que para que anunciemos las virtudes del Señor, para que llevemos el Evangelio, para que esa siembra empiece a expandirse, porque el Señor no tiene discriminación. Él ama a todos, ¿cuántos lo creen? Ahora, los grandes propósitos de Dios siempre ha comenzado de algo pequeño. Por ejemplo, vemos una vara. ¿Se acuerdan de la vara? Cuando el pueblo de Israel era perseguido por los egipcios, llegaron al mar y no había salida, una encrucijada. Y el pueblo empezó a reclamarle a Moisés: tú nos trajiste al desierto para matarnos. Y Moisés se puso a orar. Y el Señor le dijo: oye, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces, ¿qué dijo? Golpea el mar y el mar se va a abrir. ¿Saca? Y con esa vara se abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Los egipcios quisieron pasar a hacer lo mismo, en medio camino el Señor volvió al mar, porque Dios tiene poder sobre todo, ¿sí o no? Pero ese poder se lo dio a Moisés. ¿Y quién era Moisés? Una persona simple, un hombre que Dios escogió para sacar al pueblo de la esclavitud. ¿Hello? Y ellos pasaron en seco y les dijo Moisés al pueblo: ¿veis a esos egipcios? Es la última vez que los van a ver. Y el mar se volvió y los egipcios murieron ahogados. Y tú tienes una vara, y la vara es la palabra de Dios. Ahora, Jesús es la palabra viva, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora Dios tiene propósito para nosotros. Segundo, una quijada de asno. ¿Quién era el que agarró la quijada de asno y mató a 1000 filisteos? Sansón, algunos los prentan en Hollywood, los presentan así grandote, musculoso, simpático, con una melena bruta. Sansón era simple como nosotros. ¿Cuál era el secreto de Sansón? Él fue nazareo, no nazareno.
Los nazareos eran personas que estaban ungidas desde el vientre de su madre. Sansón fue ungido desde el vientre de su madre. ¿Cuál era el propósito de haber nacido Sansón? Era para libertar al pueblo de Israel como juez. Pero Sansón tenía una debilidad. Todos los hombres tenemos debilidades. Algunos tienen debilidades a transear, algunos a las mujeres, algunos tienen debilidad a no diezmar. Algunos no les gusta orar, algunos no les gusta evangelizar, algunos no les gusta aprender. Hay muchas debilidades que el hombre tiene, porque el hombre por naturaleza tiene problemas. Y Sansón tenía una fuerza que nadie le había descubierto. Él se agarraba las puertas grandes de bronce y las volteaba. Y una vez estaban persiguiendo como 1000 filisteos y vio un burro y le quitó la quijada al burro. Claro que estaba muerto, no en vivo. Y con una quijada mató a 1000 filisteos. ¿Y quién le dio la victoria? Cristo Jesús. ¿Están acá? ¿Quién le dio la victoria? Cristo Jesús. Cuando venía el Espíritu y se posesionaba en Sansón, entonces él podía combatir. Agarraba a los leones, les abría la boca como si fueran corderitos. A los osos les sacaba la presa de la boca. Entonces era un muchacho que tenía... Era un muchacho que tenía mucha fuerza, tenía ese dote, esa presencia de Dios, pero llegó un momento en que él se confió. Si nosotros vemos la vida de los grandes hombres de Dios, tenían debilidades. Él veía una mujer con una escoba con falda y vámonos, y no le interesaba a él. Hasta que el diablo le tendió una trampa. Ustedes saben la historia. Una mujer se apareció, con sus encantos lo embrujó y dice que Sansón cambió la adoración a Dios por la adoración a la mujer. Él le contó su secreto. Por eso si tú tienes secretos, mejor no cuentes a nadie. Ay, hermanita, te voy a contar mi secreto. Como tú es tan espiritual, no va a decir a nadie nada. Espera que se enoje la hermanita y te va a sacar hasta ahora que tienen el Facebook en todo el mundo. El secreto tienes que contárselo a Dios. Hay un momento que tú te arrodillas y le dices, Señor, mira, este problema tengo y te voy a contar a ti. Y el Señor es el que te va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Imagínate con una quijada mató 1000. Si hubiera sido con un burro entero, ¿qué hubiera hecho? Y cuando él se vio por la desobediencia, contó su secreto, Satanás lo destruyó. Yo vi muchachos que tocaban, muchachos que tenían un ministerio de evangelista. Empezaron a tener los dones, sin embargo los dones, ese es el problema. Tienen que tener mucho cuidado los que Dios los usa en profecía, porque la gente cuando ven a un profeta lo quieren sacar lo que no tiene. Y muchas veces acaban mal. No puedes confiarte en los dones que Dios te da. Tienes que confiar solo en la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios que los dones se van a terminar, la profecía se va a terminar. Lo único que va a quedar en pie va a ser la fe, la esperanza y el amor. El amor es el más grande, ¿cuántos lo creen? ¿Ah? Con una quijada, lavar una quijada de asno, una honda con 5 piedras. ¿Quién era el que agarraba honda? Chiquito, rubiecito, hermoso, olía a oveja. ¿Por qué un pastor huele a oveja? Porque le echan de todo a uno.
Un pastor dijo, yo puedo en la mañana ir a un velorio, a mediodía a ir a un cumpleaños, en la tarde puedo hacer una boda, en la noche puedo hacer una vigilia y el Señor me da la fortaleza. Lo que desfertiliza el ministerio es el excremento de las ovejas. ¿Y sabe qué es el excremento? Cuando tú hablas contra los siervos de Dios, te contaminas, te llenas de lepra y no puedes después ni alabar a Dios. Tienes que cuidarte. ¿Ok? Entonces David era un muchacho que tenía una comunión con Dios. Un día le dijo a su padre, lleva ese alimento a tus hermanos, dale de comer. Y David llegó y sus hermanos se le empezaron a levantar y le empezaron a reprenderlo. Y él dijo, pero ¿qué pasó? Lo único que está es comida para ustedes. Entonces vio que un hombre andaba 40 días intimidando al pueblo. Y él tenía una comunión con Dios. Él sabía cómo pelear la guerra espiritual. El pueblo miraba al gigante y David decía, ¿y quién es este incircunciso que está desafiando al ejército de Dios? ¿Sabe quién está desafiando Goliat? Al ejército de Dios, al ejército de arriba, no al ejército de abajo. Y el rey no entendió el mensaje de David. David le dijo, yo voy a vencerlo, y todos se rieron. Porque David tenía una comunión con Dios. Si nosotros, cada uno de nosotros tendríamos una comunión con Dios, empezamos a ser una iglesia fuerte y poderosa. Pero cuando no tienes una comunión con Dios, siempre estás insatisfecho y deseas y no puedes alcanzar lo que dice Santiago capítulo 4. Y David llegó. Saúl le puso su armadura, dijo, esta armadura no me sirve para nada. La armadura del hombre no te va a servir para nada. Tienes que buscar la armadura de Dios. Y David dijo, bueno, yo lo voy a vencer a mi modo, al modo de Dios. Agarró 5 piedritas, algunos dicen que antes son los 5 ministerios, otros dicen que Goliat tenía 5 hermanos que eran parecidos a él, un poco menos, pero parecidos a él. Entonces el gigante vino y lo menospreció a David. Y me dijo, ¿por qué me mandan un perro a pelear conmigo? Y David chiquito. Por eso tú quieres crecer, tú quieres ser buen líder, quieres ser un buen siervo de Dios. Tienes que desde pequeño conocer la guerra espiritual. ¿Están acá? ¿Están aquí, hermanos? Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Es contra principados, potestades, gobernantes que están en las áreas ¿qué? Celestes. Entonces, él agarró su onda, piedrita bien finita y vámonos. Y le sacó la cabeza al gigante. ¿Están acá? Entonces ese mismo poder nos ha dado el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y Dios lo levantó a este muchacho. 5 panes y 2 peces. Jesús vio a la multitud y tuvo compasión. Y los discípulos le dijeron, Señor o Maestro, manda a sus casas a que vayan a comer, porque ya están 3 días aquí sentados y se morirán, se desmayarán. Jesús los probó a ellos. Por eso cuando tú tienes algo que Dios va a darte, te va a probar. Y va a probar tu fe. ¿Está acá? Porque si no te prueba Dios, ¿cómo tú vas a crecer? ¿Cómo tú vas a ser un buen líder?
La gente no quiere ser probada. ¿Cómo va a ser probada? Si el Señor nos tiene que probar. Una vez encontró una persona una piedrita redondita en el río y dijo, ¿cómo se formó esta piedra? Y él estaba, ¿sabe qué? Esa piedra con el río fue bajando, golpeando, hasta que tomó la forma. Y nosotros tenemos que ser así. ¿Sabe qué? Entonces Jesús vio 5,000 hombres sin contar las mujeres, eran como 40,000 personas. Habían niños. Pero la gente no quería irse de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque tenían hambre y sed de su palabra. Y el Señor dijo, una de los pasajes dice, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, 400 denarios no alcanzaría para nadie. En otra palabra dice, ¿cuántos peces tienen? Tenemos 5 peces y dos panes o 5 peces. Entonces hazlo sentar de 50 en 50. Entonces el Señor oró y multiplicó esos panes, la bendición para que alcanzara para todos. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Jesús no fue a repartir él, les dijo, a ustedes denle de comer. El Señor nos da el pan cada día. El Señor te da la palabra cada día. Y hasta te llevas para tu casa. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Repartir. El Señor nos da el pan cada día. Ese pan tú tienes que repartir. Ese pan que no perece, sino que permanece para siempre. ¿Ah? Y tú cuando tienes ese pan y tienes la presencia de Dios, no hay necesidad que te digan, oye, anda a evangelizar. No, no hay necesidad. Tú agarras, hasta compras tus folletitos y te vas a evangelizar. ¿Y sabes qué estás haciendo? Compartiendo el pan a las personas que necesitan comer. Ese pan que permanece para siempre. ¿Están acá, hermanos? Entonces, la parábola del grano de mostaza es la semillita más pequeña. Y cuando es sembrado en tu corazón, tú vas a empezar a compartir con las demás personas. ¿Lo crees o no lo crees? Podemos poner ejemplo de la samaritana. La samaritana, una muchacha que tenía 5 novios, y todas la deformaron. Por eso cuando una mujer se casa 1, 2, 3, 4, 5, cuando llega a casar con el 7º ya está toda deformada. Porque cada hombre forma a la mujer. ¿Está acá? Entonces la samaritana no encontraba esa llenura en su corazón y decía, me voy a casar con un argentino, me voy a casar con un peruano, me voy a casar con un, mejor no digo Centroamérica, no se debe enojar, ¿ok? Y al final llegó a Cristo y dijo, este es el próximo. Y el Señor cuando le habló, le descubrió todo. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio esa agua de vida. Esa agua que necesitamos todos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? ¿Cuántos lo creen? Y esa mujer tiró su cántaro, su vida pasada, porque la vida pasada tuya ya no le interesa a Dios. Y hay gente que se acuerda, gente que es muy almática y dice, no, yo cuando era pequeño me hacían esto, y a mí qué me importa ya tu vida pasada. El Señor hace cosas nuevas. ¿Y qué hizo esta mujer? Mire, hermano, ¿qué hizo esta mujer? Fue a compartir esa semilla. Y todos los samaritanos estaban en la misma condición, tenían la amante y tenían el marido. Y el Señor trajo sanidad y quedó 3 o 2 días ahí compartiendo la palabra de Dios. Y eso es lo que la iglesia ha perdido, repartir la semilla. Y hay algunos falsos que dicen la semilla es dinero, dame 1,000 y el Señor te va a dar 10,000. Mentira. La semilla es la palabra de Dios. Dale palmas al Señor. El verso 32.
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Eso Jesús lo habló. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El desarrollo del Evangelio, cuando crece, es la mayor de las hortalizas. Hay ministerios que Dios los ha bendecido grandemente, americanos, que llevan la semilla a esos lugares donde nadie llega. Uno de los ministerios que yo he conocido es el ministerio del hermano Josué Irión. Yo lo conocí desde cuando empezó, venía a una iglesia pequeña que había, donde yo me congregaba, y nosotros lo invitábamos. Él venía por la ofrenda que le daban. Y ese hombre no cambió su forma de ser. Él iba y predicaba allá, donde nadie quería llegar. Ahora no sé si estará predicando, pero fue un hombre que Dios lo usó grandemente. Pero él dice, hay que pagar el precio. Hay muchos cristianos que le tienen la semilla, pero se lo han escondido y no lo comparten. Y el Señor viene para ver cuánto has sembrado tú. Aquí nosotros salimos por medio del Facebook o por medio y estamos predicando a otras gentes. Ha habido personas que me han hablado desde España que están escuchando el mensaje, porque la gente necesita escuchar un mensaje. Entonces, y no solo eso, sino que cada creyente tiene una semilla. Y si tú no la siembras, te vas a quedar con la semilla. La semilla de mostaza se puede transformar en una planta hasta de 3 metros de altura. ¿Cuántos conocen la semilla de mostaza? Por eso Jesús dijo, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, dirías a este monte, muévete. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es lo que tú tienes que desarrollar en tu vida mientras vivas. Mientras tú vivas, tienes que ir y plantar esa semilla en las personas que están apartadas de Dios. Entonces esas personas que están apartadas de Dios van a ser sembradas esa semilla y esa semilla va a empezar a crecer en sus vidas. Y esas personas van a empezar a evangelizar a otros y así poco a poco la iglesia se va llenando y ¿sabes qué? Te sientes libre cuando haces el trabajo de Dios. Y no es para que te feliciten. En una iglesia donde me congregaba yo, la gente peleaba porque no le daban un privilegio. Y si no le daban un privilegio, iban a reclamar al pastor. Querían privilegio. ¿Y para qué privilegio? Ni lo desarrollaban. El privilegio más grande que nosotros tenemos es llevar la palabra de Dios. ¿Está acá? La palabra de Dios a los perdidos. La semilla de mostaza aquí aludía es la semilla más pequeña que mide 1 milímetro y pesa 1 miligramo. El Evangelio tiene una vida inherente y produce vida, y ninguna religión en el mundo con su filosofía, tradiciones, lo ha logrado impactar tanto como la hortaliza del cristianismo. Por eso Jesús le dijo, vayan, lleven el Evangelio, no lleven alforja, no lleven sandalia, porque
el obrero es digno de su salario. Entren por las casas de los hijos de Dios. Y se van a confrontar con culebras que tipifican demonios. Y yo les doy la autoridad para que vayan. Y ellos fueron y mandó en el capítulo 10 a 70, y cuando llegaron los 70 regresaron contentos y le dijeron: Señor, aún los demonios se sujetan. Y él les dijo: no se alegren porque los demonios se sujetan. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Hay un rayo que significa la caída de Satanás. Los satánicos lo usan. Y había una alabanza que cantaban los cristianos, ¿ok? Como un rayo cayendo, y como un rayo que quema y quema. El Señor le dijo: no se alegre porque se echan los demonios. Alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Ah? ¿Ah? Ahora el Evangelio tiene vida. ¿Cuántos creen que el Evangelio tiene vida? ¿Ah? Y produce vida. Donde toca Satanás produce muerte y destrucción. Por eso cuando Satanás entra a un hogar, a una familia, esa familia viene muerte y maldición. Yo conocí familias que la abuela se murió con cáncer, la mamá se murió con cáncer, la hija se murió con cáncer, la nieta se murió con cáncer y la tataranieta o la se murió con cáncer. Y cuando entra la luz del Evangelio, cuando entra esa semilla, toda maldición es cortada. Entra la luz y las tinieblas se disipan. Y tú cuando llegas a una casa bajo la protección del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Cristo, se va a manifestar cosas, y antes de que el diablo pueda huir de esa casa, pues se van a manifestar delante de ti lo que hay en ese lugar. Yo voy una vez a evangelizar a 10 católicos, apostólicos y románticos. Y nosotros somos católicos aquí. Y ahí en su puerta decía que no admitimos ninguna otra religión. Nosotros creemos en el Papa y en la Santa, no sé, Virgen. Y llegué yo, una ancianita venía acá de Guatemala a predicar, ya se murió la ancianita y con ella fui a orar por su sobrino, hizo un milagro el Señor. Y fui a dar la palabra. Y habían 10 ahí, híjole, estaban como si yo fuera un ratón y todos gatos ahí, listos para comerme. Vaya su Biblia católica apostólica y empezamos a hablar, y cada vez que hablábamos de idolatría se manifestaba. Salí a las 3 de la mañana de esa noche y me dieron café, salí medio paranoico, pero se sembró la semilla ahí. ¿Y sabe qué pasó con su esposo de esta hermana? Y esta hermana me dijo: mire, pastor, me dijo, yo cuando venía un cristiano yo le echaba agua caliente, gracias a Dios que no me echó a mí. Y el marido tenía ataques epilépticos. El Señor lo sanó. El médico le dijo: no vas a viajar, no vas a poder trabajar. Y viajó y fue a verle a su madre, porque la madre estaba orando como casi 35 años por Y le dijo: no voy a morirme hasta que te conviertas. Y esa semilla fue sembrada en él. Por eso los padres y las madres tienen que sembrar la semilla del Señor, la palabra de Dios en sus niños. Por eso de ahí la importancia de enseñarle a los niños, involucrarlos en la música, porque los niños quieren aprender. Y no vas a poder entender hasta que tú los, ¿cómo se llama?, les des la oportunidad.
Y él fue a Guatemala y le dijo, madre, ya me he convertido. Y la madre, ¿sabe qué le dijo? Hoy, mi hijo, yo me voy ahora con el Señor. Me voy en paz. Y al suegro del hermano, para bautizarlo, malcriado el viejito. Se fue en short, yo no me voy a bautizar. Y no me voy a bautizar. Y no, ¿a mí quién me va a bautizar? Ay, la agarramos y ay, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo se bautizó. Dice que tenemos que ser astutos, ¿sí o no? Así es esa semilla que el Señor quiere que nosotros compartamos. Si te ha dado una semilla el Señor, no pierdas el tiempo peleando aquí, queriendo, yo quiero puesto, si no me ponen de ujier, ya me voy, ya estoy pidiendo dirección. Esa es la gente que no quiere trabajar, la gente solamente que quiere exhibirse. Y esto no es para exhibición, hermanos. En cambio, cuando tú no anhelas, no deseas, ¿sabes qué? El Señor viene y te pone. ¿Está acá? Hello. Y no vas a envidiar a nadie. Entonces hay pleitos en la iglesia porque yo quiero ser el primero. Y Jesús dijo, si quieres ser el primero, vas a empezar a lavar los pies de los demás. Un día voy a hacer el lavado de pies y voy a poner a las terribles ahí. Usted terrible, le lava los pies a la otra terrible. Una vez llegamos a la iglesia y el pastor dijo, bueno, sacó todos ahí. ¿Qué estará haciendo el pastor? Y trajeron agua como este. Bueno, vamos a llamar a las tales hermanas, la hermanita Panchita con la hermana Josefina. Y las dos eran cables pelados. Con la mirada se mataban. Y pasaron las dos, otros igual, así, unos 10 ahí. Y quiero que les laven los pies y les den un beso en sus pies. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Esos demonios salieron huyendo. Se perdonaron, lloraron. Pero era un llanto de verdad, pues. En la iglesia empezó a recibir sanidad. ¿Jesús lo hizo, sí o no? ¿Ah? Entonces ya las hermanitas guerrilleras se convirtieron. Pablo tenía dos, la Síntique y Evodia, y le dijo, no sé si a Tito o a Timoteo, te encargo estas dos, le dijo, porque, híjole, esos eran clavos de Pablo. Te encargo, porque han guerreado, eran guerreras, pero eran... Aquí no hay de esas. Gracias a Dios. Hay peorcitas. Dale palmas al Señor. Y el Señor así nos ama. Ninguna religión en el mundo con su filosofía, tradiciones ha logrado impactar tanto como la palabra de Dios. Ese país, yo tenía un cuadro que un hermano me regaló, se me perdió, un congreso del año 1700 y tanto. Los congresistas abrían la Biblia, así una Biblia, pero grande, y todos 3 días de ayuno para poner a un nuevo congresista. Por eso este país fue bendecido, porque el evangelio, la semilla salió a todo el mundo. Los llegaban a una nación y decían una X para volver a Estados Unidos. Aquí vamos a tener nuestra familia, nos vamos a adoptar a lo que hacen los salvajitos, los inditos, vamos a comer la misma comida. Gracias a Dios por los misioneros. Y eran jovencitos sencillos. Y llevaron esa semilla y esa semilla se expandió. En Ecuador llegó una pareja que fueron a evangelizar, jovencitos, y los inditos toda la noche no dormían
¿Y cómo iban a dormir ellos? Aparte de eso, las paredes abiertas. ¿Y cómo podían tener intimidad? Ahí no dormían. Entonces le pidieron al Señor que los ayude para que ellos se adaptaran al mismo sistema de ellos. Pero ellos sembraron la semilla. Mira, la vida de los misioneros es una vida bien sufrida. Un día hicieron un congreso de misioneros. Me acuerdo que yo fui con un pastor. Fuimos allá, invitaron casi 300 iglesias. ¿Sabes cuántas llegaron? 10. Y llegaron pastores con 3 pelagatos. El que estaba encargado lloró y le pidió perdón al Señor. Y lloró, dijo, hermano, si hubiera hecho un concierto con un cantante famoso de esos, esto se hubiera rellenado. Porque a la gente le gusta eso. Velo al cantante. Y hace así el cantante y ¡ah! Y dijo, qué triste es cuando la iglesia no apoya las misiones. No llevan esa semillita. Y estamos aquí adentro y me voy con él, me voy con él. Y el Señor va a decir, ¿dónde vas a ir? Así peleándote, haciendo relajos, no te vas a ir. Unos costarricenses jovencitos estaban en ese tiempo en la guerra de Irak. Ellos estaban trabajando allá. Y los iraquíes, cuando se convierte, dijeron ellos, son de verdad hermanos, de verdad. Esos dan su vida por ti. Y le dijeron a ellos, ustedes no son de aquí de Irak, ustedes son de Costa Rica, váyanse. Y los hermanos le dijeron, no, aquí ya no hay costarricenses, aquí todos somos uno en Cristo Jesús. Y ellos dijeron, hay gente allá en el Medio Oriente que pueden ser talibanes, pero son gente que quieren de Cristo. Por eso Jesús dijo, rogad por la mies, porque la mies es mucho y los obreros son pocos. Esa parábola el Señor habló para que los discípulos entendieran que el mensaje que Él iba a dejarles, ellos tenían que encargarse de que, aún poniendo su propia vida. Por eso Jesús les dijo, el que pierda su vida por mí, la ganará. Y el que quiera salvar su vida, la vas a perder. El Señor trae gente que nos habla para que recapacitemos. ¿Está acá? El Evangelio es eso, salir afuera. Entonces, ¿qué estás haciendo? Aquí aprendes y de aquí sales afuera a llevar la semilla. Y hay gente que está esperando, hay gente de Dios que Dios les ha escogido, esperando que lleve a alguien el mensaje de Dios. Y necesitamos gente que deje de pelear, que deje de hacer problemas, porque estancas el crecimiento del Señor en ese lugar. Y el Señor quiere traer más almas aquí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, si no estás haciendo nada, entonces no hay producción en tu vida. No hay producción. Y si no hay producción, el Señor va a venir. Bueno, voy a ver si hay fruto en este. Este parece la higuera que maldije. No veo nada. Necesitamos gente que quiera llevar la semilla. Ahora lo han tergiversado los falsos.
Dicen que es el dinero, mentira, no es el dinero, es la palabra de Dios. Dale palmas al Señor. En el verso 32, el cual a la verdad es la más pequeña y todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. A la planta de mostaza jamás llega a ser un árbol en el sentido ordinario, como nosotros describimos a un árbol, pero Jesús lo que quiso dar a entender fue el alcance del Evangelio. Jesús cuando mandó a sus discípulos a buscar comida, y se fueron a buscar comida, y él se fue al pozo de Jacob, porque Dios, el Padre, le dio la cita a su hijo para que se fuera a ese pozo, porque sabía que una mujer iba a venir. Y Jesús sabía que iba a dejar la semilla, no solamente en esta mujer, sino en toda esa región. Por eso es que cuando a un país le dan la libertad a Dios, empieza a haber bendición. Empieza a haber libertad, empieza a haber producción. La gente empieza a producir y empieza a cosechar. En un país donde hay pandillas, en un barrio donde hay pandillas y donde hay muerte, ¿quién va a querer ir a vivir ahí? Todo se devalúa. El Salvador, un país donde todos los días sacaban folletos de cuántos muertos murieron, algunas decapitadas por aquí, otras violadas, y ese era el noticiero de todos los días. Hasta que entró este presidente dirigido por Dios. Y hay gente que no le gusta vivir en libertad, en bendición. Y fueron los periodistas. Y a un periodista le dijo, oye, ¿por qué ustedes cuando estaba la guerrilla y cuando aquí estaban las pandillas, aquí venían y era famoso El Salvador? Porque ustedes agarraban dinero. ¿Sabe cuánto ganaba al día este país? $1 millón. Y eso lo dijo el presidente Bukele. ¿Y hoy por qué no hablan de El Salvador? Porque estamos viviendo una vida de paz, ya hemos metido a los pandilleros, a toda esa bola de ladrones y asesinos, y la gente puede salir a las calles. No, hay personas que han ido a El Salvador y dicen es una maravilla, y está progresando el país, porque en primer lugar él dijo, primero está Dios y segundo está el pueblo. Y él, cualquier persona que está robando de su gabinete, al bote lo mete. Y él habla de Dios. Y Dios le ha dado la luz verde a él. ¿Sabe por qué le ha dado la luz verde? Porque él recibió instrucciones de su madre. La semilla fue sembrada en su corazón. Y su madre le enseñó con principios. Y él fue nacido en un milagro, porque la madre se cayó y iba a abortar, pero Dios hizo un milagro. Y Dios le dijo a su madre, este niño lo voy a usar grandemente, porque tú le has enseñado principios de mi palabra. Dale palmas pues. Ahora en la iglesia, ¿qué hace la mamá? Le enseña malas mañas al niño. Y si uno le reclama, me voy. Pues vete a ver a dónde llegas. Si al niño tienes que saber la instrucción, decirle, mi hijo, tú tienes que amar a Dios, tienes que poner primero a Dios y después todo va a venir por añadidura. La cultura hebrea, eso es lo que hacían los padres. Enseñaban a sus hijos cómo Dios los sacó de la esclavitud. Y anoche predicó el varón de este tema. Por eso hay niños que son consagrados desde niños.
Ana fue un instrumento que Dios usó. Señor, te lo voy a dedicar a ti. Y Ana, después de destetarlo, fue al templo y le dijo, aquí Samuelito te vas a quedar porque tú vas a ser el próximo profeta. Una mujer de visión. Y Samuel fue uno de los grandes profetas. Dios puede hablar cosas de tu hijo, pero si tú no lo instruyes, lo vas a arruinar. Los salvadoreños deben sentirse felices ahorita que tienen un presidente que ama a Dios. Y él ha dicho, claro, aquí no va a haber ideología de género. Y si él ha levantado el diablo, y él ha dicho, no, yo tengo principios bíblicos. Tengo la semilla en mi vida y yo voy a demostrar esa semilla en mis hijos. Qué calidad. Y todo Latinoamérica quiere tenerlo al Bukele de presidente, porque también toda la bola de los demás ladrones, mentirosos, metidos con la brujería y la hechicería, la santería. Ahora esa semilla que se sembró, se ha regado. Este país fue uno de los que envió misioneros a todo el mundo. A mi país llegaban los gringuitos ahí. Se adaptaban al país y demostraban ese amor. Y algunos hasta fallecían en esos países. Entregaban su vida a Cristo. Los gringuitos en medio, de morenitos ahí, de salvajitos ahí, peladitos también los gringuitos ahí. Qué lindo, ¿no? Y hay aquí algunos que tienen la cara de abarca y no quieren hablar español. No speak Spanish. En un sentido, las aves del cielo pueden aquí ser una referencia a aquellas personas en que las ramas, las doctrinas del Evangelio encuentran refugio y descanso para su vuelo. Por eso hay diferentes doctrinas o diferentes denominaciones, bautistas, pentecostés de la cabeza a los pies, pero todos llevan el Evangelio porque Jesús los usa a todos de diferente manera. Ahora, el Señor no va a venir por denominación, el Señor va a venir por ti. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Dice la semilla, sembraste esa semilla, ¿cuánto hay que cosecha? Ay, Señor, yo tuve miedo porque en la iglesia me criticaban. Ahora, si no quieres ser, como dijo el hermano Vidal, si quieres ser cristiano, tienes que estar preparado para que te traicionen, para que hablen mal de ti, para que hagan de tu vida, hagan público, muchas veces falsamente, y te vituperen. Y Mateo 5 dice, bienaventurado cuando digan toda clase de maldad contra vosotros. No dijo el Señor, agarren sus pilchas y lárguense. Dijo el Señor, gozaos, alegraos, porque el rey, ¿qué dice? Porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Había un predicador que caminaba en caballo y iba a un pueblo y ya no lo criticaban, ya no lo querían golpear. Y un día se fue a arrodillar en medio camino y le dijo, Señor, quiero saber si todavía me estás usando, si todavía soy parte de ti, llorando él, porque ya no le daban garrote. De repente un ladrillazo pasó por la oreja y ¡bah! Casi le saca la cabeza. Dijo, Señor, gracias por la respuesta. Hoy sí, estoy haciendo la voluntad tuya. Aleluya, dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. Ahora nosotros queremos sembradores, no asadones.
y nada para allá. Y de esos asadones hay muchos. Y el Señor te va a decir, ¿cuánto has sembrado? Ay, ¿qué, Señor? ¿De qué me estás hablando? A ver, ¿qué? No entiendo. ¿Has recibido palabra? ¿Has conocido palabra? ¿Te han dado estudios? ¿Se ha traído consejeros? ¿Se ha traído, por ejemplo, personas que hablan de la familia? Para los niños, para los grandes, para los pequeños, y tú has recibido toda esa palabra, y ¿qué has hecho? Lo has ido a embolsillar y a enterrarlo. Gloria a Dios. Gloria. El Señor no se va a llevar porque tiene la cara bonita. No. Y los discípulos entendieron el verdadero mensaje que Jesús les estaba dando. En el mundo tendréis aflicción, pero recuerda, yo he vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Aquellos que tienen la fe trabajándola. Si tú hablas con un misionero que lleva el mensaje, te va a contar aventuras de peligros de muerte que el Señor los ha librado. Sin comer, sin dormir, apedreados. Conocí a una pareja, ya voy a terminar con esto, una pareja, eran de Chiapas ellos, uno morenito, yo lo llevé a predicar a la iglesia en Los Ángeles y él andaba con la manito así, agarraba su Biblia así, y el Señor lo usaba, y él dice que predicaba allá por Chiapas, y cuando iba a evangelizar le echaban agua caliente, tenía quemaduras, los expulsaban a sus hijos de la escuela y los obligaban a comprar pulque. Y él contaba. Y un día estaba en Los Ángeles, iba a predicar y estaba en un teléfono público, él llamando a su esposa con su ofrendita ahí. Y de repente apareció un negro con un cuchillote así, le dio 16 puñaladas. Y él me mostró las marcas. Lo metieron a la morgue. Lo dejaron 2 días ahí, en el congelador. Y la mujer, una mujer de fe, dijo, yo no me voy a levantar hasta verlo a mi marido vivo. Y los mismos médicos decían, esta mujer está loca. El pelo se le fue cayendo con el frío. Miren, hermanos, yo lo llevé a la iglesia, dio un testimonio tan terrible. Y él dijo que le robaron la ofrenda y él resucitó al 3er día. Los médicos se quedaron pasmados. Eran gente humilde, pero amaban a Dios. Hoy decimos nosotros, ¿cómo te amo, Señor? Pero el Señor dice, hoy quiero que me hagas esto. Anda al de la esquina a buscarlo, a mí no. Todos los siervos que sirvieron a Cristo por llevar la semilla, el evangelio, fueron decapitados algunos, como a Jacobo lo decapitaron, a Marcos lo descuartizaron, a Esteban lo apedrearon, a Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron boca abajo. Y todos murieron con la esperanza de que un día iban a resucitar. ¿Está acá? Lo último, la expresión, y se hace árbol, indica
que se ve que llama la atención. El Evangelio debe proclamarse públicamente. Vamos a comprar un megáfono, a ver cuántos quieren ir a predicar. Debe llamar la atención a un mundo perdido. El Evangelio no es un lujo, es una necesidad. Hoy con esas tergiversaciones que hay, que han tergiversado tanto el Evangelio, que hasta hay discotecas cristianas y los jóvenes están ahí. Hay en Miami, hay un apóstol que tiene discoteca cristiana. Ya han sacado un video. Ahí están las muchachitas a media luz bailando. Me robaste el corazón. No, porque si aquí hacemos una discoteca ahorita, esto se rellena. ¿Ah? Y vamos a tener más miembros rápido. ¿Ah? ¿Cuántos quieren sembrar la semilla? Voy a volver a repetir para que están sordos. ¿Cuántos quieren sembrar la semilla? ¿Sabes qué es amén? Acepto. Entonces ya desde mañana los voy a llevar, les voy a comprar un púlpito ahí portátil y vámonos para allá. ¿Está acá? Hay muchos cristianos que es como el político. Yo prometo un puente, pero no hay río. También el río lo hago. Son bien políticos, hermano. ¿Cuántos están dispuestos a sembrar la semilla? Ya no va a haber amén. Ya no, eso no me gusta, pastor. A mí me gusta venir a la iglesia y danzar en una patita y que no me hablen de compromiso. Pues si no tienes compromiso con Dios, ¿con quién te vas a comprometer? Que Dios bendiga a los hermanos que nos ven de aquí desde Los Ángeles, desde Van Nuys. Les mandamos un saludo. Y el Señor quiere sembradores. Si tú donde estás viendo, congrégate y sé un sembrador. Lleva la semilla a la gente que necesita. Y vas a ver la recompensa de Dios en tu vida. Y si tú no has recibido a Cristo, puedes abrir tu corazón. El Señor está dispuesto a recibir. Y puedes venir como estás. Como estás, porque el Señor no está esperando primero que te arregles. Está esperando que tú tomes la decisión de buscarlo y recibirlo como tu Señor y Salvador, congregarte y entrar a una iglesia no para ser clavo, sino para ser clave, para que tú puedas llevar el mensaje. Y ese es el plan de Dios, de haber abierto la iglesia en este lugar. Y si tú estás aquí en este lugar, no sé leer, no sé escribir, pero sabes hablar. Y a nadie le falta nada. Yo los veo gorditos, hasta bien perfumaditos y bien chaposos. Entonces este día ya el Señor quiere que tú tomes la decisión. En el capítulo 6 de Hechos, la iglesia iba creciendo, había siempre murmuración de las mujeres. Y los discípulos, los apóstoles dijeron, no es lícito que nosotros estemos yendo a llevar a servir. Vamos a buscar 7 varones. Y buscaron 7 varones. Y cuando vino la persecución, se esparció el evangelio. Y muchos fueron sacrificados, pero el evangelio hasta ahora ha crecido. ¿Cuántos lo creen? Y va a seguir creciendo. ¿Cuántos lo creen? Hasta que venga, ¿qué? Cristo. Cuando venga Cristo ya nos vamos. No creas que vas a ir en una nube a tocar tu arpa ahí. Vas a trabajar. Y vamos a volver aquí a la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Ah?
Dale palmas, Señor, ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios.